capítulo 4 del libro de los Hechos. Tiene como título Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, versículo 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué? La resurrección de entre los muertos. O sea que desde el versículo 3, capítulo 3, perdón, sus últimos versículos, Pedro les está predicando el evangelio, y en esa predicación del evangelio, Pedro les está diciendo que en Jesús, él no le está diciendo tanto, él sí le dice, por Jesús fue sano este hombre. Por Jesús fue sano este hombre. Pero aquí les está diciendo, en Jesús hay resurrección de muertos. En Jesús resucitan los muertos. Venía diciéndole en el discurso Pedro. Ahora ya el problema no eran ni los transeúntes que pasaban por las calles, ni mucho menos los judíos que iban a la hora de la oración al templo. Ahora la cuestión se puso más aguda porque vinieron los sacerdotes, que no eran pastores, ni mucho menos. Eran los sacerdotes del templo. Hay gente que mezcla todo eso, ¿no? Hacen una mezcolanza, o se imaginan como el sacerdote de la iglesia X. No, no tiene nada que ver. El sacerdote, que hoy conocen que el sacerdote es la figura católica que se le dio a sacerdocio, trayendo pues según ellos lo que toman de la Biblia y la Escritura y que sus vestidos, pero no tiene nada que ver. El sacerdote católico no tiene nada que ver con el sacerdocio del templo judío o el templo de los judíos, que fue un sacerdocio estipulado por el Señor. Estaba el sacerdote según el orden de Melquisedec, o el sacerdocio que es Cristo según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote. Estaba el sacerdocio levítico y, bueno, antes de ese el arónico y levítico. ¿Ahorita hay levitas? ¿Conocen algún levita por ahí? ¿Ah? No, claro, pero es porque se le ponga el nombre así, pero levitas de allá, no. Y si hubiese ahí mismo, templo. Y ahí sí se cumplirían todo lo del tercer templo y bueno, seguirían una cuestión. Sacerdocio arónico, tampoco hay. Porque fue hasta Aarón. Y lo que ya vemos es el sacerdocio espiritual según el orden de Melquisedec, en donde el sumo sacerdote es Cristo y ahí nos hizo a nosotros reyes y sumos. Reyes y sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces nosotros somos un sacerdocio espiritual que no tiene nada que ver con el levítico ni el arónico. Amén. Entonces aquí los que vinieron fueron los sacerdotes del templo, los judíos, o sea, eran sacerdotes levíticos, de los levitas, de ahí salieron los sacerdotes. ¿Quiénes más vinieron? La guardia, con la guardia del templo, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recuerden que en entonces estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran diferentes sectas, que tenían sus creencias. O sea, yo hace 8 días dije, eran los religiosos de la época. Y seguían pues las prácticas religiosas que ellos habían adoptado y con la cual pretendían hacerle adorar al Señor, porque pues recuerden, Israel de alguna u otra manera toda su vida ha sido un pueblo religioso por las prácticas que el mismo Dios les mandó, pero ya después el mismo Señor viene y les acomoda todo para que entendieran que todo eso era una sombra de lo que iba a venir, y el que iba a venir era Cristo, que era la sustancia misma de todas las cosas. Ellos no entendieron y por eso es el problema, se quedaron en la sombra, y no vinieron a la sustancia, y eso es lo que hace la religión. Pero ellos vienen resentidos contra Pedro y contra Juan. Por eso le digo que aquí en el escenario ya se suma otro grupo.
Diferente a los judíos que estaban en el templo orando, diferente a los judíos transeúntes de las calles, ahora ya viene ese sacerdote, el jefe de la guardia y las sectas de los religiosos de las épocas. Y vienen resentidos diciéndole a ellos, y resentidos porque enseñaban al pueblo, hablaban al pueblo y anunciaban que en Jesús había resurrección de entre los muertos. ¿Cómo iría la piedra de ellos? ¿Cómo no iban a tener rabia, resentimiento y piedra si sabían que unos días atrás, ya mes y medio atrás, o más de mes y medio, porque pues no, lo que sabemos del Pentecostés es 50 días después de la Pascua, pero de aquí ya los sucesos no sabemos específicamente si fue al otro día que ellos, no, ya pudieron haber pasado muchos días, y lo que nos cuenta la historia. Muchos días atrás habían crucificado a Jesús, había muerto Jesús en una cruz de madera, había sido sepultado, y eso de la resurrección que hablaban y se murmullaba por ahí, no era creído. No era creído entre el pueblo, y los pocos que lo decían por ahí murmullando o diciendo, mire, resucitó. Mucho menos entre los sacerdotes. No van a pensar ustedes, hermanos, que es que el Señor resucitó y todo el pueblo de Israel dijo, wow, resucitó Jesús. No. El Señor se les apareció, fue a los suyos, a los discípulos. Se les apareció a los apóstoles, y ellos vieron que había resucitado. Pero de ahí para allá lo vieron como mentira, un cuento, ciencia ficción. Y otros dijeron, estos eran tan fanáticos a ese Jesús que se robaron el cuerpo. ¿Cómo? No sabemos, pero lo robaron para que no aparezca en ningún lado. Imagínense. Entonces escuchan días después a un Pedro y a un Juan alborotando al pueblo mismo y diciéndoles que en Jesús había sido sanado el cojo, que se sentaba o que estaba todos los días en la puerta la hermosa del templo, y que aparte de eso, en Jesús había resurrección de muertos. Es una cosa descabellada para los sacerdotes de la época. ¿Cómo así que en el que matamos van a resucitar los muertos? Uy, sole Dios. Y los religiosos peor. Y entonces el sacerdote o los sacerdotes dicen, vamos con el jefe de la guardia, vamos a ver qué es lo que pasa con estos hombres. Versículo 3. Ya entienden el contexto, ¿no? El contexto es por el paralítico o el cojo sanado. Mire, hago aquí un paréntesis. Mire lo importante de usted leer la palabra con sus contextos. Mire que estamos en un capítulo 4. Pero ¿cuál es el contexto del capítulo 4? El capítulo 3. Para usted poder entender lo que pasa en este capítulo 4, si no lee el 3 no lo va a entender. Jamás de los jamases. Y estamos hablando de todo un capítulo, porque a veces hay contextos solo de versículos. Hay contexto de que usted está en un versículo tal y su contexto inmediato está 2 versículos atrás y el posterior, unos versículos adelante. Pero aquí estamos hablando de un capítulo entero atrás para poder entender su capítulo 4, el que estamos leyendo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Mire la rabia con la que iban. ¿Ante quién? ¿A quién pusieron en la cárcel? ¿Y a quién le echaron la mano? Amén. A Pedro y a Juan. Los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Quiénes eran esos muchos que habían oído la palabra? ¿Dónde estaban? ¿Ah? ¿En la fiesta? No, ya pasó el Pentecostés, capítulo 2. A todos los que pasaron y a los que en el templo ellos les pudieron hablar. O sea, esos todos, los que fueron recopilando desde el Pentecostés y lo que ellos vienen hablando, creyeron porque oyeron la palabra dicha por ellos, y dice que fueron como 5,000. Eso es mucha gente, hermano. Pero ¿cómo no iban a creer si es que Pedro y Juan y los demás, y aquí no está hablando, ¿a dónde estaban los demás? Los demás tenían que estar predicando. Esa gente no estaba perdiendo el tiempo, hermanos.
Y esa gente eran tan contundentes con el mensaje. Predicar era el mensaje que tenían que predicar. Perdonen lo que voy a decir, la expresión, no me ponían con bobadas, ni a llevar bobadas que no sirven ni edifican para nada. Eran contundentes. Y usted se da cuenta ya por qué digo lo que digo. Mire, como 5,000 creyeron. Aconteció al día siguiente, después del arresto de Pedro y de Juan, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Ya la escena, ya no solamente son judíos que escucharon en el templo, transeúntes que pasaban por el lugar, ya tampoco solamente son los sacerdotes, ni el jefe de la guardia del templo, y mucho menos alguna secta de los saduceos y otros que pudieron haber venido, sino que ahora se vienen contra ellos, ¿quiénes? Los gobernantes, los gobernadores. Ya metieron hasta los políticos aquí, hermano. Pedro y Juan allá. ¿Quién es a la gente que le está viniendo encima? Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se le suma a los saduceos los escribas. Los ancianos eran eruditos dentro del mismo pueblo. Eruditos dentro del mismo pueblo. Se suman a todo este consejo que va a pasar. Dice el versículo 6. Y el sumo sacerdote. Una cosa son los sacerdotes que está hablando en el versículo 1. Y otra cosa es el sumo sacerdote que habla en el versículo 6. O sea que como que los sacerdotes fueron a ver qué pasaba, pero como la cosa estaba delicada, y aparte de los gobernantes, los saduceos, los escribas y los ancianos, llegan los sumos sacerdotes. Dicen, bueno, vamos a intervenir, ¿qué es lo que está sucediendo? Y viene el sumo sacerdote, ¿quién? Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se le vino el combo entero a esta gente. Los arrinconaron. Los duros de los duros. Eso es como le voy a poner en contexto para este tiempo. Como decir que en este tiempo, por algo que prediquemos, hablemos de escritura, Biblia, espiritual, predicando el evangelio. Un ejemplo, yo por predicar la palabra y que pasara algo y que me llegaran aquí, usted por qué está alborotando ese pueblo de Confenalco con lo que está predicando, cómo se le ocurre esto y lo otro, y se me viniera es un ejemplo nomás, el de aquí, principal de Confenalco, el hombre allí de bata blanca, y se viniera tal, y aquí me parara como así, y se me viniera con guardias de seguridad, un ejemplo. Y aparte de eso se le anexaran otros que estén por aquí alrededor, que no estén muy contentos también, y se viniera, un ejemplo estoy colocando. ¿Y usted por qué predica eso? Mire, ¿por qué está anunciando lo que está anunciando? Y entonces, y con el guardia me llegue la policía y me lleven preso para un calabozo, y al otro día allá en el calabozo ya no se me viene el Papa. Para que me entiendan. O bueno, aquí la máxima autoridad de la religión católica es el cardenal, ¿no? Que venga el cardenal antes de que tengan el Papa. Que venga el cardenal, y usted qué es lo que sucede. Y con el cardenal se me añaden otras sectas. Un ejemplo, los testigos de Jehová, una secta. Y llegan los testigos, ¿y usted cómo le ocurre predicar allá en Confenalco si tenemos la iglesia en Floralia o el lugar donde nos reunimos en Floralia? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, para ponerlos en un contexto, eso fue lo que ellos. No, y me viene Jorge Iván Ospina, el alcalde, ¿no? Que los gobernantes también. Y el gobernador del Valle. Y si es toda la cosa ahora, hasta Petro llega aquí. Hasta Petro. Y eso es lo que estaba diciendo el texto en otras palabras. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, le hicieron su juicio de alguna manera, y les preguntan, ¿con qué potestad? ¿Quiénes le están preguntando? Los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los ancianos, los sumos sacerdotes, los gobernadores. Un combo pesado. Le dicen, ¿con qué potestad? La palabra potestad quiere decir con qué autoridad, con qué poder, o en qué nombre, les preguntan, ¿habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es esto? No, el milagro. ¿Cuál milagro? El del cojo, el capítulo 3. Y vea que vamos en capítulo 4, versículo 7. El milagro, ¿con qué autoridad, con qué potestad, con qué poder? O díganos, ¿en qué nombre?
hicieron eso? Porque en ese tiempo todo iba representado por un nombre. Por eso los discípulos de Juan eran discípulos de Juan. Cualquier cosa que pasara con un discípulo, iban donde el maestro. ¿Quién es su maestro? Ah, yo soy discípulo de Juan. Listo, señor. Venga, señor Juan. Eso es como la iglesia. Si alguna cosa pasara con la congregación Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, para que me entiendan, que ustedes como creyentes hicieran algo dentro de una reunión de nosotros, algo fuerte, o como ya ha pasado, que entonces X hermano contrate un bus, traiga niños y pasó un accidente con los niños y resulta que no estaba todo bien organizado. ¿Sabe quién se va a la cárcel? No el hermano, el pastor. Pero no porque sea el pastor de la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque José David Zuluaga aparece como representante legal de la organización Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico. Y aparte como pastor dentro de la iglesia. O sea que yo como representante legal llevo las consecuencias de todo lo que suceda. Pero a veces la gente, no, es que es serio, cualquier cosa que pasa es al representante que le caen. Entonces lo mismo pasaba en ese entonces. El representante de ellos, ¿quién era? El maestro. No en cuestiones jurídicas como una organización hoy en día, sino en la enseñanza, como los discipulados maestros que eran de una enseñanza. Cualquier cosa que pasaban iban. Entonces, ¿en qué nombre están haciendo esto? Ah, en el nombre de Juan el Bautista. Ah, Juan es su maestro. ¿En qué nombre? Ah, en el nombre. Por eso ellos se bautizaban en nombre de su maestro. Para decir y confesar públicamente, soy seguidor de este, soy seguidor de este. Y eso es otra de las connotaciones del bautismo, que la gente no lo entiende. Entonces le preguntan, ¿qué nombre lo han hecho? ¿Con qué potestad? Versículo 8. Y aquí quiero que se me concentren bien, porque van a notar algo, y ojalá no lo voy a decir, ustedes me lo van a decir que notan en lo que voy a leer. Entonces, Pedro, al cual están interrogando porque está con Juan, su consiervo Juan, su hermano Juan, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Venga, hermanos, aquí en este momento no es que Pedro se puso a hablar en lenguas, que mucha gente interpreta todo esto como que aquí Pedro volvió y comenzó a hablar en lengua y a avanzar porque, vea, lleno del Espíritu Santo. No, aquí lo que está diciendo es que Pedro, lleno de autoridad y poder, va a hablar algo. Y eso se nota. Mire, ¿cómo puede decir usted, o más bien, usted ha usado alguna vez en su vida con una persona, vea, se llenó de ira, se llenó de rabia? ¿Lo ha usado? Se llenó de celos. ¿Por qué uno dice se llenó de rabia? Le dice una persona. Porque expresa, o sea, la persona expresa, lo refleja en la voz, en el rostro, en la acción, Por su comportamiento, por una acción que va a hacer. Se llenó de rabia, se llenó. Entonces, ya Pedro tenía, no es que volvió a recibir el Espíritu Santo tampoco. Pedro ya tiene el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está dentro de Pedro. Lo que pasa es que en medio de la situación, en medio de las preguntas que le está haciendo, yo me imagino a Pedro poniéndose en pie y con una autoridad de parte del Señor y con un poder que el Espíritu ya le dio, habló. Como quien dice, un ejemplo, ¿no? Señores gobernantes, un ejemplo. Él no le está gritando ni está siendo grosero, está empoderado. Es como en otras palabras lo que quiere decir. Eso es lo que está diciendo, se llenó del Espíritu o lleno del Espíritu Santo. Eso es como, usted está tranquilito ahí, vean. Y usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Créalo, porque Dios está en su vida y Dios le transformó. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero usted está tranquilito, tranquilita. Pero yo le aseguro que llegara a pasar algo aquí, que entrara un hombre con un arma, a querer agredirnos. Si usted está lleno de Espíritu Santo, yo le aseguro que usted no va a lanzar una patada voladora, ni va a coger la silla y se la va a tirar en la cabeza, porque ahí estaría lleno de carnalidad para la situación. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a llenar de ese Espíritu. O sea, todos vamos a empezar a orar y a reprender a ese espíritu maligno que quiere hacernos daño. Un ejemplo. Y están calmados y un momento a otro,
hay poder, que muchos empiezan, en el nombre del Señor, pero no es que solo hay poder, hay poder, hay poder. Comienza a decirle, espíritu, tú no tienes, bueno, lo que se venga el Señor a tu boca, a tu mente, para que hables y reprendas el espíritu. Eso es llenura. O si usted llega ahorita a su casa, usted va calmado a su casa, y llegó a su casa, y en su casa con un hijo, con una hija, yo qué sé, hay una situación en donde se necesita la autoridad del papá o de la mamá. Pero usted como papá o como mamá va a hablar, pero como hijo de Dios también, y lleno del Espíritu Santo le va a decir, mire, en el nombre de Jesús te digo esto, esto y esto y esto. A mí me tocó eso en estos días nada más, con una persona que venía haciendo cosas indebidas, y pues uno no puede ser grosero, o yo no puedo ser grosero, pero lo que yo sí puedo hacer es, con la llenura del Espíritu que tengo en mi vida, le hablo a alguien, y me tocó decirle tan, y se calmó, y reconoció después algo. Entonces, eso hace parte de la llenura del Espíritu. Y Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, aquí quiero que ustedes me digan qué van a notar: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Paren ahí. Aquí va la enseñanza. ¿Qué notan ahí? A ver, hermano Gallardo. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me va a decir? Pues sí predicó el evangelio, pero él no sacó pecho por lo que se había hecho, sino que Presentó a Cristo. Muy bien. Y ella no estuvo hace 8 días, vea. Y eso lo dijimos hace 8 días, muy clarito. Muy bien. En sí, aquí Pedro dijo, yo estoy aquí en una situación bien difícil. Imagínese usted, hermano, o yo, en esa situación. Toda esa presión política, religiosa y económica frente a usted. En una cárcel, porque lo llevaron para la cárcel. Y que tenga usted oportunidad de hablar. Y que lo estén acusando es por hablar de Jesús. Y mire lo único que hace Pedro. Pedro no defendió en nada. Pedro dijo, venga, ustedes estaban interrogándome por algo, pues les voy a decir que fue Jesús, y vuelve y les anuncia lo mismo que desde el versículo 14 de Hechos capítulo 2 viene anunciando. Y les dice aparte de eso, a quien ustedes crucificaron. O sea, eso es otro baldado, eso es otro golpe. Porque dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos le están preguntando con qué potestad o en qué nombre lo están haciendo, y Pedro le está respondiendo, Jesús, el que ustedes mataron. Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos. Y es Jesús quien sanó a ese hombre. Él les está diciendo. O sea que Pedro, al igual que en el capítulo 3, en la curación del cojo, cuando fue la multitud nomás que vino, no a juzgarlos, sino a preguntarles y a querer como otro milagro, Pedro lo que volvió a hacer aquí fue lo que sabía hacer y lo que debe hacer todo predicador del evangelio: anunciar a Cristo. Fue lo único que hizo aquí. Aquí lo que está haciendo Pedro es predicándole el evangelio, pero ya no solo a los judíos, sino a los gobernantes, a los mismos sacerdotes. ¿Ah? Mírenlo. ¿A quién estaba predicando? A los sacerdotes. A los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote. A los ancianos del pueblo. A los fariseos.
a los saduceos. A ellos les estaba predicando Pedro el evangelio. ¿Y por qué? Porque ellos necesitaban conocer la verdad. Y qué triste, hermano, que aún hoy, después de tantos años, en Israel desconocen todavía esta verdad. Muchos, porque otros han conocido la verdad. De hecho, allá empezó. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ah? Vuelve a la escena. Todos los que están frente a él le están dando una pregunta y escuchan estas palabras. Ahora yo le pregunto, para los ancianos, para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, para los saduceos, para los fariseos, ¿quién era el que podía salvarlos? ¿Quién? Yahweh, Dios, el Padre. ¿Sí o no? ¿Y qué les está diciendo aquí Pedro? Que es Jesús, el Salvador de ellos. Quizás, si ellos se hubieran recordado en Isaías capítulo 43, creo que es, versículo 10, 11, no, 42, versículo 10, 41, versículo 10, algo así. Creo que es donde dice, porque yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Dónde es que está ese texto? 43, 10. Sino que creo que ese, oh sí. ¿Y el 11? Ahí está, amén, 43, 11. Yo, póngalo desde 10 un momentico, hermana, por favor. Vosotros sois mis testigos. Si ellos se hubiesen acordado de esto, quizá la cosa es diferente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ellos tenían muy claro eso. Pero si ellos hubieran entendido esto, cuando Pedro les dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ellos inmediatamente tenían que haber entendido, Jesús es el Yahweh hecho carne, o el Jehová, o el Dios, o el Padre encarnado. En función de hijo, no como padre, porque él como padre no podía venir. No podía venir como padre. Amén. Y eso es donde el Señor venga y se manifieste como padre y camine como padre, pues viene a juzgar. Vino como hijo, que es diferente. Y es la función del hijo la que hace, y es el hijo o su manifestación como hijo el que muere, porque el padre no puede morir. Eso sería herejía. Decir que Dios muere. Dios no muere. Lo que murió fue su manifestación. Eso es lo que murió. Amén. Entonces Pedro les dice esto y les está anunciando, es que solo en él, en el que sanó a ese cojo, solo en él hay salvación. No hay otro, no hay otra cabeza. Y les dice, ustedes son los edificadores y ustedes han reprobado a la piedra del edificio. Efesios capítulo 2 versículo 20, que es una de nuestras insignias o lemas, dice, edificados sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso dice la palabra.
Y eso es lo que está diciéndole Pedro a ellos. Ustedes que se suponen que son los edificadores, que han traído el legado antiguo de las cosas sagradas, desde el tabernáculo, el templo y todo lo que Dios ha mandado, ustedes han reprobado a la piedra angular. No la aceptaron. La reprobaron. Pero esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, la que sostiene todo. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Sostiene profetas y sostiene ahora apóstoles. Por eso dice la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, fundamento de apóstoles y profetas. Y la piedra angular se pone, es angular, es así una piedra grandota, en donde se agarra una pared aquí y se agarra otra pared aquí. Y mire, quien agarra es Cristo, profetas y apóstoles. Amén. Y aparte de eso le dice, y ese que ustedes reprueban es el Salvador. Él es su Salvador. Él y solamente Él. Y ustedes preguntaron por un nombre, ¿cierto? Sí, señor Pedro. Pues les digo que no hay otro nombre. No lo busquen, no se lo inventen. No lo hay. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesús. No lo hay. Venga, yo les hago una pregunta hasta acá. Si esto me dice la Biblia, entonces ¿en qué nombre me debo bautizar? En el mismo nombre que representa toda la autoridad, porque es la autoridad del que lo dijo. O sea, más claro que esto, ni San Cipriano. ¿Se han ido a San Cipriano? Esa agua es muy clara, pero ni San Cipriano. No lo hay. Pastor, yo quiero ser salvo. Pastor, yo voy a una iglesia y entonces ya creí, me voy a bautizar. ¿Y en qué nombre? Yo no lo digo. Vaya, léase Hechos capítulo 4. Cuando le salga alguien así, mándelo acá, por favor. Dígale, vaya, no le va a responder, que le responda la Biblia. Va a leer ese Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Y ya. Si con esto la persona no entiende, ¿qué podemos hacer? No, pastor, pero es que voy a hacerlo de otra manera. Pues vaya usted. Pero es que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos, sino ese. Y es el nombre que los gobernantes le estaban preguntando. Y es el nombre que los saduceos le estaban preguntando. Y es el nombre que los ancianos le preguntaron, los escribas le preguntaron, los sacerdotes mismos le preguntaron. No hay otro. Por eso qué glorioso haber sido bautizados en su nombre. Hermano, este nombre es precioso. Y que haya sido invocado sobre nuestra vida. Y no tanto por la letra J-E-S-U-S, que es la letra como la mencionamos nosotros en nuestro lenguaje castellano español. Es por la autoridad de lo que representa Él. ¿Ustedes sabían que dicen que Barsabás, al que liberaron, se llamaba Jesús Barsabás? Jesús Barsabás. Y Él no es el Salvador fue el Cristo, el Señor, el enviado, el Mesías, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María y José. Ese es el Salvador. Jesús, vea, aquí tenemos un Jesús. Hola, mi hermano Jesús. Dios lo bendiga, mi hermano Jesús. Pero Él no es el Salvador. Y se llama Jesús. Y cuando usted se bautizó, no se bautizó en ese Jesús. Antes Jesús se bautizó en el verdadero Jesús. ¿Sí me entiende, hermano? No es la letra, porque hay gente que saca unos mensajes. Una vez predicó a alguien que dice que, y cuando David metió la mano en la mochila, habían 5 piedras. Cada piedra representaba el nombre del Señor. La una era la J, la otra era la E, la otra era la S. O parecía como las porras. Dame más, la U. No. Es la autoridad, hermanos, de lo que es ese nombre, lo que es Él en nosotros. Wow, qué bonito. Deme un momento. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya les anunció Pedro o les respondió Pedro lo que preguntan?
¿En qué nombre? ¿Y con qué potestad? Autoridad. Autoridad, nombre. Autoridad, nombre. Siempre relacionan las dos cosas. Autoridad, nombre. Poder, nombre. Entonces, viendo el denuedo, versículo 13, de Pedro y de Juan. ¿Qué significa denuedo? ¿Ah? Bonito, pero no. Elocuencia tampoco. Es entregar algo sin miedo. Eso es denuedo, sin temor. O sea, ¿qué esperaban los sacerdotes y todos? Están apabullados. Imagina una persona, usted no ve que la gente cuando la toman presa se llenan de, ay no, yo vea, y confiesan. Sí, yo soy culpable. Algunos, ay, llamen a mi mamá. Miedo, ¿no? Pero estos hombres no ven miedo ni en Pedro ni en Juan. Estos hombres lo único que ven es a otros dos hombres parados en la raya, llenos de poder, llenos del Espíritu, con denuedo, sin miedo, sin temor, diciéndole lo que les está diciendo. Oiga, pero yo me imagino estos quedaron cabezones, dijeron, pero es que los tenemos aquí, es por eso, y nos vuelven y nos dicen lo mismo, que es en Jesús, que nosotros lo crucificamos. No, ¿cómo así? Entonces, viendo el denuedo, y aparte del denuedo, allá ven la elocuencia, y viendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, esto significa sin estudio, vulgares, corrientes. Pero no les estaban hablando como un vulgar, un corriente, estaban hablando como todo un erudito. Pedro era un pescador. Pedro no fue él no estuvo a los pies de Gamaliel. Pablo sí no era el vulgo y sin letras. Pablo sí era un erudito, estudiado, a diferencia de Pedro. Pero Pedro era un pescador. En la época los pescadores, esas canoitas, y Pedro todo tosco, porque dice que Pedro era muy vulgar. La historia dice que Pedro era vulgar, que es más, dicen que cuando le preguntaron, ¿usted de los que anda con él? Que ahí la Biblia no lo muestra así fuerte, porque la respuesta original es que él decía grosería y maldijo. No, maldecía, pero la maldición era, maldita sea, ¿por qué me dicen eso? No, era cosa fuerte, groserías que decía. Y ahorita ven que ese Pedro, ese pescador, les está hablando como les está hablando. Esos sacerdotes, gobernantes y todo, quedaron, wow, se me pegó el wow. Hay que eliminarlo. Ven que esto, dicen, ¿y esto por qué están hablando si son sin letras, son del vulgo, hombres corrientes? Y algunos de ellos, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Decía, estos estuvieron con él. Otros, algunos de ellos, estos estuvieron con él. Y ahí es donde la obra del Señor empieza a hacer el trabajo. Tú puedes tener 100 personas frente de ti, pero las 100 no te van a creer, aunque las 100 te van a escuchar. Pero de algo sí estoy seguro, que de las 100 van a haber muchos que van a decir, así es. Aunque van a haber otros que van a decir, mentiroso. Y eso es lo que le estaba pasando a ellos. Pedro, que viene desde el versículo 8, predicando el evangelio ya. Pedro desde el versículo 8 les volvió a predicar el evangelio porque vio la oportunidad en el interrogatorio que le hicieron. ¿Y qué está pasando en el versículo 13? Algunos de ellos se están maravillando y están reconociendo que ellos andaban con Jesús y se maravillan porque dice, pero estos hombres no tenían estudio de nada y mire cómo hablan. Versículo 14. Y mirando al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pues ¿qué iban a decir si el milagro estaba enfrente de ellos? ¿Qué iban a decir si el milagro estaba enfrente de ellos? Ellos no pueden decir, Pedro, Juan, mentirosos. ¿Cómo decir mentirosos al cual ellos veían todo el tiempo? Porque ese cojo estaba tantos años ahí en la puerta y ellos lo veían, ahorita lo ven de pie. Y lo ven de pie. Es que Dios, hermano, Dios se lo puso ahí, les pone el denuedo para que hablen. Por eso por allá dicen, no se preocupen cuando sean llevados ante gobernantes. Abran su boca, que yo les daré palabra. Y nosotros nos llenamos de miedo. No,
Si tenemos al Señor, hermanos, va a llegar un momento en que tenemos que hablar. Abra la boca, que Dios la llena de palabras. En lo que sea. Ahora ven que está el que era cojo y ya no es cojo, que está frente a ellos, no tienen nada en contra de ellos que decir. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio donde los estaban interrogando y conferenciaban entre sí. Ellos vayan por allá y comienzan entre gobernantes, ancianos, estos hombres sí ven lo que están haciendo y preocupados. Esa iglesia bíblica llegó a Copenalco. Ay, hermano, a mí me gustaba algo que dice hermano Henry, dice, pastor, es que Dios quiere hacer algo con esta iglesia y que conozcan muchas cosas de lo que aquí se predica. Y puede ser, y créame, hermano, que comienza a haber un mover bien impresionante y que cuando alguien de entrada ve que hay una palabra, que es la palabra de Dios, pero es algo diferente, no cambiando el evangelio, sino explicándolo más escrituralmente en lo que Dios nos ha permitido, muchos se comienzan a tensionar. ¿Qué es lo que está pasando allá? Conferenciaban entre sí, versículo 16, diciendo, se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Porque de cierto, y reconocían algo, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ahí está el paralítico, que ya no es paralítico. O sea, ellos quedaron bien enredados. ¿Qué vamos a hacer? Mire, la verdad es que ahí está ese cojo caminando y no podemos decir que no. Dijeron ellos cuando estaban tratando de llegar a un acuerdo. Y eso fue notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Está diciendo ahí los gobernantes, los sacerdotes. Mire, ellos están en su reunión. No, sí, ¿cómo vamos a tapar eso? Y ya se dieron cuenta todos. Y Pedro y Juan allá esperando. Yo me imagino a Pedro así, relajado. ¿Sabe quién está con él? Aunque pase lo que pase. Otro estuviera orando, Señor, yo te sirvo, pero ¿por qué a mí? Si lo único que hago es predicar tu palabra. Vea, les ordeno que me suelte. No, Pedro está relajado. Antes Pedro dijo, hágale. Oiga, yo estoy diciendo, es lo que la palabra dice. Ahora, eso no es fácil. Mire ese hermanito que hace años atrás llevando, y él era de la, porque él murió ya, él era de la Iglesia Unida, Pentecostal Unida de Colombia, en Soledad, ¿cómo es que? Soledad, ¿acuerdan de la historia, la noticia del bus que llevó en Fundación Magdalena, que llevó unos niños? ¿Se acuerdan? Ese entonces fue noticia nacional, murieron como 30 y algo, ahí murió la hija de él, la esposa se salvó de milagro porque ella iba en el bus, alcanzó a quemar. El problema fue que el conductor no llevaba en regla todo lo del auto, llevaba una pimpina de gasolina, bueno, y todo eso tuvo un problema. La iglesia estuvo en líos legales bravos por eso, en ese entonces. El representante legal, que era el presidente en entonces, Álvaro Torres, también le tocó, pero metieron abogados. A la final, a ese hermano lo llevaron a la cárcel con el conductor del bus. Él no era el pastor, la gente decía que él era el pastor, él era el líder de evangelismo y llevaba niños a la escuela dominical, como los niños que vienen con la hermana Lorena. Así era. Y de amor lo hacían de corazón. Pero claro, imagínate 33 familias encima. Allá no iban a ver tan bellos como llevan los niños a la clase. Es decir, nos mataste nuestros hijos. Pues a él le tocó duro, él estuvo en la cárcel, perdió la hija, no, fue duro. Pero mire que tiempo después, él ya murió, creo que él se enfermó y murió. No sé, no me parece que él, bueno, no recuerdo si fue en la cárcel o él alcanzó. Él murió. La cuestión es que él mismo contó, estando en vida, cómo Dios lo había usado en la cárcel y muchas almas se arrepintieron y comenzaron a bautizar. En la cárcel Dios lo usó. Al estilo de José. José fue llevado a la cárcel con un propósito. Ahora, ¿quién va a querer que eso sea por allá en la cárcel? Nadie quiere. Humanamente nadie está pensando, ay, que Dios me lleve a una cárcel para cumplir un propósito allá. Lo que quiero decir es la fuerza y fortaleza y llenura espiritual que Dios le da a una persona como estas para hacer lo que hizo. Y es lo que estamos viendo en Pedro y en Juan. Ellos están en un momento difícil, nosotros lo leemos así, pero ellos están en una cuestión de prisión, de cárcel. Y tienen al concilio y tienen a todos los gobernantes frente a él juzgando y mirando qué va a pasar.
Y entonces dice, versículo... ¿Estamos en qué versículo? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. 17. Sin embargo, y aquí viene lo que Satanás quiere hacer a veces, la trampilla. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ellos están ahí, vamos a amenazarlos. Vamos a acabar esa recochita. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y los llamaron, versículo 18, les intimaron diciendo que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por el antecedente. Porque ellos sabían que lo que representaba, si seguían hablando en el nombre de Jesús, el alboroto del pueblo y por todo lo que había pasado. Días atrás lo habían matado. O sea, nunca olviden eso, hermanos. Tampoco lo vamos a poner en un punto por ahí, es que era porque era el nombre del Dios sagrado. No, ellos no lo estaban viendo así. ¿O sí? No, era porque ellos decían, es que Jesús fue el que nos hizo un alboroto atrás y fue llevado a una cruz y el pueblo lo dijo, crucifícale, es ese. Y murió y fue sepultado. Y estos van a decir que resucitó. No, eso no puede ser. Ahora, ya eso iba a pasar a, como habían gobernantes, una amenaza para el emperador. Roma se iba a ver amenazada con su imperio. ¿Y quién era entonces el rey? Porque para ellos el rey era el que estaba en Roma, era el que gobernaba y no le iban a traer otro rey. Eso era una amenaza. Eso era una amenaza. Como quien dice, era la oposición de esa época. Vamos a decirles, no hablen a nadie, queden calladitos. Vea, los vamos a soltar, don Pedro, don Juan, se van a ir, pero calladitos de aquí para allá. No me le van a hablar a nadie más en ese nombre. ¿Listo? ¿Y ustedes qué creen? Pedro, muy obediente, dijo, claro, gracias. Así, bien, Señor, nos fuimos. Vámonos, Juan, rápido. La libramos, gracias a Dios. Ya quedémonos calladitos. ¿Ah? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, no, estos hombres no querían era ir de la cárcel. ¿Ah? ¿Usted respondería así ante una situación de esas? Yo respondería así. No, aquí estamos hablando de la cárcel. Se lo va a traer más suave. Un problema suyo. ¿Cómo responde frente a un problema? ¿Pone a Jesús por delante en el problema? En la situación. Señor, es lo mismo en otro contexto. Entonces sí lo sabemos. Sí lo sabemos. No necesitamos ir a una cárcel para darnos cuenta cómo vamos a responder. Oiga, qué valentía, qué denuedo de Pedro y de Juan. ¿Ah? Dígame si esto no es un ejemplo. Ahora, hasta este momento, ¿quién es el centro de este capítulo? Jesús. Por eso nosotros somos cristocéntricos. El centro del mensaje es Cristo, el Evangelio. Yo puedo predicarles a ustedes de Génesis y termino en Cristo. Puedo hablarles de los profetas y sigo con Cristo. Y me les vengo a Apocalipsis cuando vayamos a Apocalipsis y Cristo va a estar Cristo está en todo. Y escuche, así yo no hable y camine, Cristo está ahí. En mi vida, en mi hogar, en todo Cristo está. Él es el centro de nuestra vida. Bonito hasta el nombre de la iglesia se llaman centro. Cristo, Jesucristo, centro de fe y esperanza, algo así. Hasta bonitos son nombres. Son nombres rótulos, pero bonito porque Cristo es el centro. Si predican a Cristo como centro, bien, bien por ellos. Pero les dice, no Señor, yo no les voy a obedecer a ustedes.
Yo primero le obedezco a Dios, o juzguen a quién obedecen, porque ellos creían que obedecían a Dios. Eso es como el que inmola, se inmola su cuerpo. Ellos creen que lo hacen por Alá, por Dios. Para ellos, Dios, Alá. Y van y dicen, yo no sé qué, boom, boom. Al estilo como lo hacen. Ellos creen que lo están haciendo por su Dios. Y que de ahí pasan a la gloria. Creen que todo eso es un servicio a Dios. Pues estos también pensaban de que lo que estaban haciendo era antes algo bueno. Y por eso Pedro les dice, no juzguen. ¿A quién le obedecemos? ¿A Dios o a ustedes? Los ponen así. Los ponen así. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y no les está hablando de la curación del cojo ya. Aquí les está hablando de qué. Como que en otras palabras, no podemos dejar de hablar lo que vivimos con Él. Es que caminamos con Él, señor gobernante. Es que usted no comió con Él, yo sí comí con Él, señor gobernante. Usted no lo vio alimentar a ese poco de hombres y mujeres allá en ese lugar. Yo sí lo vi, señor gobernante. Oye, Pedro podría haberles dicho, venga, señor anciano, es que usted no caminó en el agua con Él, aunque dudé, me estaba hundiendo, pero yo caminé un pedacito de agua y Él me ayudó. Ustedes no lo vieron sanando todos los que nosotros sí vimos, nosotros, y por eso no podemos dejar de decirlo. Lo vimos, pero también lo oímos. Lo que nos dijo, lo que nos mandó. Oiga, señores fariseos y saduceos, a ustedes Él no les dijo en ese monte antes de subir al cielo. Pero como no creen que fue el cielo, imagínense a Pedro diciéndoles todo eso. Pero nosotros nos dijo, vayan y enseñen lo que yo les mandé. Entonces estamos haciendo eso, estamos obedeciéndolo a Él. Versículo 21. Ellos entonces, amenazándoles, ¿qué le dijeron? Ellos entonces amenazándoles, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿quiénes todos? El pueblo. Recuerden, y en específico, ¿quiénes? Hay un dato importante en el capítulo que le dijo, los 5,000, o los como, eran más, como 5,000. ¿Qué estaba haciendo toda esa gente? Glorificando a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Le dijeron, aquí no hay otra, soltémosles, ya les dijimos que no hablaran más, soltémosles, perdón, y que se vayan para su casa, porque no podemos castigarlos. Pero sigue diciendo, y aquí es donde entra ya, aquí ya estaba Pedro y Juan, pero en eso que vamos a seguir hablando, entra la iglesia a hacer su trabajo. La congregación, los que habían creído que ya eran iglesia. Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Los hermanos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, y dijeron, oraron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire que todos ellos eran conscientes de lo que pasó, era algo que estaba escrito. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo que hablen tu palabra. O sea que ese intimaron
para que no hablaran más en su nombre. Ahí no lo especifica, pero ese intimar vino con amenazas. Y ese que Pedro y Juan les contaron a los suyos lo que había acontecido con los principales sacerdotes, es que vinieron y dijeron: venga, nos sucedió esto, vea, y nos dijeron que si hablábamos más. No lo especifica la palabra, yo no puedo poner palabras que no lo especifica, pero sí en lo que nos deja entredicho, nos hace ver y entender que hubo muchas amenazas, y amenaza es amenaza. Por lo menos una está clara: si siguen hablando, los volvemos a meter presos, porque los tenemos que caer. Y esta otra, que sé que por el contexto de la historia, si siguen hablando, Ricky Mortis, les damos de baja, los matamos. ¿Y qué hicieron los suyos? Cuando escucharon, ¿qué hicieron? Qué bonito, hermanos. Mire que esta historia siempre debe estar presente en la iglesia aún de nuestro tiempo. Qué bonito que algún día el pastor, el que dirige la congregación o administra lo que Dios le ha permitido, viniera con una noticia de algo, una situación: hermanos, tal cosa, o aún cosas naturales, otras espirituales, y la iglesia toda, sin que el pastor. Aquí Pedro no le dijo: venga, oren, o sí, Pedro le dijo: venga, pónganse a orar, pongan a orar por nosotros, por favor. ¿Pedro hizo eso? No lo dice. Lo que está diciendo es que ellos se pusieron a orar inmediatamente. Y mire qué oración tan objetiva, tan clara. Comienzan mire, hermano, aquí no oyeron: oh sí, Señor Jesús, ayuda a Pedro, sí, Señor. Hay gente que quedó solo orando así, ¿no? Sí, Señor. Amén, Señor. Claro que sí, Señor. Y uno dice: y claro que sí que. Oh amantísimo Dios. Tampoco. Pero sí le dijeron, sí oraron y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra. ¿Y sabe por qué están orando de esta manera? Porque están diciendo: tú tienes todo el poder y eres soberano. Eso es lo que está diciendo. Tú tienes todo el poder y eres soberano. Todo lo que en ellos hay, por boca de David dijiste: ¿por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes. Y aquí, en lo que pasó en la antigüedad, lo están trayendo a colisión para lo que estaba sucediendo con Pedro y Juan. Se reunieron, se juntaron contra uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu hijo. Y ya les cuenta, le están diciendo al Señor: mira lo que pasó con Jesús, todo lo que hicieron con Jesús. Ahora, Señor, mira las amenazas de ellos y concede a tus siervos, a Pedro y a Juan y a los que hablen en tu nombre, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa es la oración después del suceso que pasó, que están haciendo ellos a favor de los apóstoles. Versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ahí terminó la oración, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, no en otras lenguas, aquí, con denuedo la palabra de Dios. O sea, después de esa oración, salieron con una autoridad. Si antes Pedro y Juan tenían autoridad o se sentían ahí, hermanos, se fueron recargados. Salieron a las calles sin temor, sin miedo. No importa sus amenazas, no importa que nos metan a la cárcel, no importa que nos vayan a azotar. Quizás Pedro se tuvo que acordar: Jesús nos lo dijo, nos van a perseguir por causa de mi nombre, les dijo. A muchos los perseguirán por causa de mi nombre. Ah, ya lo entendimos. Vamos. Gracias, iglesia, por orar. Gracias por clamarle a Dios por nosotros. Vamos a predicar la palabra con denuedo. Vamos a anunciar que en Jesús hay resurrección de entre los muertos. Salieron, y no solo ellos, sino todos los que estaban reunidos, para darle paso a lo que se conoce la perseverancia de la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en Hechos capítulo 2, sus últimos versículos, viendo la unidad de la iglesia?
Cómo la iglesia tenían todo en común. Entonces mire, y aquí ya termino, hermanos. ¿Están cansaditos? Ya van a ser las 11. Está muy temprano y ya nos vamos a ir. Versículo 32. Después de esta oración, mire lo que pasa. Hay 3 episodios. Ante el concilio, llegan de los suyos, oran y dicen: vamos a seguir trabajándole al Señor. Y mire lo que pasa. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, unidad. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que está diciendo que con gran poder, autoridad, seguían predicando que Jesús resucitó y que en él resucitarían los demás. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Sí ve que es parecido a los Hechos 2, sus últimos versículos? Que dijo que vendieron todas las posesiones y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pero yo ya les expliqué el contexto de eso. No vaya usted a vender sus cosas y traerlas. Pastor, mire, no, señor. Esto tenía un contexto de lo que ellos creían. Ellos creían que ya el Señor venía, que prontico el Señor venía. Entonces ellos dijeron, y la verdad, aquí sí uno ve un desprendimiento genuino de las cosas materiales, genuino. Y genuino de ambas partes, de los que entregaban y de los apóstoles. Porque, escúcheme, y esto lo usan mucho para captar dinero. Aquí usted no ve a Pedro rico, usted no ve a Juan rico. Y si traían una propiedad, usted no veía que la pusiera a nombre. Pedro ya tiene 10 propiedades, Juan ya tiene tantas no, lo que ellos traían lo dejaban como en bodega, como quien dice, para suplir la necesidad de todos los que iban teniendo su situación o su necesidad. Era un fondo, pero no era para enriquecer a los apóstoles. No, en estos días yo escuché y me dio tristeza, hermanos. Un amigo, es amigo, y lo escuché dando una enseñanza en otro país. No es Steven, ¿no? Va a decir, ay, otro país, es amigo, blanco de gallina lo pone. No es Steven. Él está en México y de verdad ella no habló con él. No es Steven. No, otro amigo. Y estaba hablando de la paternidad espiritual, que hoy en día es muy común esa paternidad. A mí no me gusta ese término, porque yo lo veo más como una manipulación a lo que verdaderamente debería ser. Y la verdadera paternidad la veo es de mi padre. Yo tengo paternidad, si usamos ese término que usan, pero mi paternidad está dirigida por el Padre. Ya. Es para hablar de coberturas, y entonces ahí hay beneficios en las coberturas. Y este amigo mío decía la paternidad, y se dio un discurso lo más de bonito para la parte, y es mi amigo. Van a pensar, no, yo con ojo crítico veo todo, y ustedes también vean con ojo crítico todo lo que pase aquí. Y él hablaba algo acerca de que, o sea, todo lo que hizo, porque no estaba ni en la iglesia de él, estaba en otra iglesia, o sea, en otra congregación, no la que él administra. Pero todo eso era como dando un apoyo al pastor de ese lugar para que los creyentes lo ayudaran bastante. Y colocó un ejemplo de un carro y que muchos dicen que por el carro el pastor, y el pastor con un carrito viejo, no, compre el de último modelo. O sea, comenzó a tirar y yo me quedé, pero ¿por qué? Ahora, yo no estoy diciendo que si alguien tiene mucho dinero y quiere regalar un carro al pastor, puede regalarlo. Y no solo al pastor, al hermano Julano, una moto, una casa, lo puede hacer. El problema es por qué todo lo direccionan en la bendición si se la dan solo al pastor. Ahí es donde no estoy de acuerdo, porque la Biblia no está diciendo eso. Porque la Biblia no está diciendo que los apóstoles le traían las cosas para ellos, ¿o sí? Era para que suplieran las necesidades. O sea, eso es un ping-pong. Ping-pong, pam. Rebotaba. Además que ellos se ayudaban también de ahí. Pero ayudaban a todos los que tenían necesidades.
Entonces es tremendo, hermano, cuando se usa eso desde otra línea. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto lo único que nos está mostrando es unidad dentro de la iglesia. Y era porque querían que las necesidades fueran suplidas. Póngase de pie, por favor, hermano. Dentro de 8 días continuamos en este viaje y nos adentraremos en el capítulo 5 y vamos a ver los milagros realizados en la iglesia primitiva, esos milagros que se anunciaron después o que dijeron que el Señor danos de nuevo para más sanidades, milagros, prodigios. Y vamos a entender algo bien especial, el porqué de los milagros. El porqué de los milagros. Y creo que haré una similitud de ese tiempo al de hoy. No diciendo que hoy Dios no haga milagros, pero el por qué en ese entonces eran tan abundantes los milagros. Hay una razón. ¿Por qué? Tantas sanidades, tantos milagros, tantos prodigios, tantas señales en ese entonces de la iglesia primitiva. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Y después veremos, dentro de 8 días mismo también, las persecuciones ya fuertes que sufrieron los apóstoles. Y lo entenderemos desde el contexto del capítulo 4. O sea, el capítulo 5 nos va a dar un entendimiento de algo a la luz del contexto del capítulo de hoy, para que no se olvide. ¿Qué pecado, hermanos? ¿Qué pecado? Los que no vinieron hoy. Dentro de 8 días van a venir y muy posiblemente van a quedar embolatados. A no ser que, por eso a veces me toca extender un poquito porque trato de retomar alguito para empalmar. Pero yo siempre lo he dicho y lo vuelvo y lo repito hoy. No se pierda ningún culto. No se pierda. Esto es para su alma. Esto es un beneficio para usted, no para mí. Es para usted, es para su alma. O dígame si después de un culto de esto usted no sale contento. Usted no sale, ay, qué bueno, esa palabra. Y si entendió mejor, qué bendición. Aunque al otro día ya entró otra vez la misma rutina de la vida, los afanes de la vida. Pero cuando llegue el culto, usted recuerde, no, es que yo voy a salir gozoso porque voy a recibir palabra, voy a entender, y es algo que mi alma se va a nutrir. Y véngase para el culto, a no ser por algo de fuerza mayor. Pero véngase para que, mira toda la serie, como lo de Netflix que les decía. Si usted pierde unos episodios, embolata. Y viene embolatado. Gracias a Dios que estamos en el comienzo de todo esto. Pero cuando vayamos por ahí a la iglesia del medieval, y no van a pensar solo historia, ahí voy a combinar historia con palabra expositiva y todo, o sea, para que no se vaya a ver como una clase de instituto y ahí ustedes, no, pero lo vamos a entender. Pero el que lleve todo este curso, yo le debería dar un diploma al finalizar todo esto, porque esto es mejor que un diplomado, de verdad. Cuando terminemos de ver esto, ustedes van a tener clara una historia, una línea, y no se van a dejar enredar de nadie. Oremos dándole gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra santa, tu palabra bendita. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos. Y hoy con esta enseñanza hemos podido ver cómo en la iglesia primitiva tus discípulos, apóstol Pedro, Juan, enfrentaron un concilio, Señor. Pero pudimos ver también cómo en medio de su interrogatorio tú les diste palabras con denuedo, palabras que solo pueden salir y brotar por tu espíritu en medio de circunstancias difíciles. Y gracias por el ejemplo de ellos, porque vemos en ellos a hombres que siempre predicaron la verdad, que entregaron tu palabra genuina y que el centro de su mensaje solo eras tú, Señor Jesús. Ayúdanos a que el centro de nuestro mensaje seas tú, no que seamos nosotros, porque nosotros no somos nada buenos para decir que somos nosotros. No que sean las cosas que tenemos, y mucho menos
los beneficios que recibimos, no que sea el milagro que vimos, ni la sanidad que obtuvimos. No, el centro, Señor, de nuestro mensaje no es ese. Iglesia bíblica, el centro de tu mensaje es, será y seguirá siendo siempre Jesucristo el Señor. Así Él te haya hecho un milagro, así Él haya dado sanidad a tu cuerpo, así Él te haya provisto de economía, así Él haya hecho algo con tus hijos, eso otro no es el mensaje. Es Jesús. Es su obra de justificación en el Calvario. Ese es el mensaje. Gracias, Señor, porque esto lo vemos claramente en la iglesia primitiva. Y aunque fueron amenazados, aunque fueron intimados a no hablar más en tu nombre, ellos siguieron hablando y enseñando con de nuevo tu palabra. Y gracias por el ejemplo de la unidad de tu iglesia. Y ayúdanos aquí a tener la misma unidad, para que no le falte a ninguno nada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.